vamos a hablar sobre la fuerza del silencio. Así que creo que es una ocasión perfecta para que lo pongamos en práctica e intentemos mantener, pues eso, la calma, el silencio durante el rato que dura esta ponencia. Tenemos a dos ponentes estupendos con nosotros. Los vamos a presentar ahora. Entonces, bueno, me presento. Yo soy Charo Ferreira, algunos me conoceréis. Soy profesora de fisioterapia y voy a moderar pues esta ponencia donde tenemos a nuestros compañeros David y Alba. Ahora los presentaré más detenidamente. Como os comentaba, el título de esta ponencia es La fuerza del silencio. Desde un enfoque tradicional, sabemos que, bueno, antiguamente los pueblos o la España rural era un sitio donde encontrábamos pues ese remanso de paz que tanto pues caracterizaba pues a los sitios apartados de las grandes ciudades, del bullicio, que era pues un poco la nota característica de estos sitios. ¿Qué nos encontramos en la actualidad? Pues esto evidentemente ha cambiado por varios motivos. Lo primero, los medios de comunicación, la radio, la televisión, ha hecho que ya no encontremos tan fácilmente estos espacios de silencio, entre comillas, de recogimiento, también de aislamiento buscado. A veces somos nosotros mismos los que tenemos que ir a buscar este propio silencio. Ahora ya no es tan sencillo porque estamos en un mundo hiperconectado. Tenemos cantidad de plataformas de contenido entre YouTube, Spotify, plataformas para ver películas, series. Nos encontramos en un ruido casi constante. Es muy difícil encontrar ese punto de soledad buscada que nos permita pues, hacer un ejercicio de introspección, de reflexión, de oración. Esto tiene también ciertas connotaciones a nivel científico y del propio desarrollo. Ya cada vez más estudios neurofisiológicos han demostrado cómo la gran cantidad de exposición a pantallas, sobre todo por parte de los niños, está provocando severas alteraciones del desarrollo de la corteza cerebral. Y esto se va manifestando con grandes alteraciones en la maduración del cerebro del niño que, por supuesto, se van instaurando y fijando a medida que pues, va cumpliendo años, y en el adulto pues, nos encontramos con severos problemas de estrés, de ansiedad, problemas de atención. A veces no somos conscientes cómo esta sobreexposición a los medios, a las informaciones, a mensajes, a sonidos, a redes en general, puede perjudicarnos en lo más profundo de nuestro ser. La tendencia que tenemos actualmente está produciendo pues una gran aversión al silencio. Parece que nos cuesta estar un rato pues, en calma, en quietud. Y enseguida o ponemos música o encendemos la tele solo porque sea ruido de fondo. Casi no hace falta que sea con ningún objetivo en concreto. Es decir, voy a estar informado. No, simplemente es voy a poner algo de fondo porque me molesta el silencio en ocasiones. Esto, por supuesto, está provocando una gran mella tanto a nivel personal como social y cultural. Entonces, hoy pues, contamos con la experiencia y el testimonio de dos personas que nos van a dar un enfoque muy diferente. En primer lugar, me gustaría presentar a Alba Villasán. Ella es psicóloga, también ha estudiado un máster de estudios avanzados del cerebro y la conducta, con especialidad en la investigación neuropsicológica en la Universidad de Sevilla. También ha realizado una estancia en la Universidad de Tijuana y es doctora internacional en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Pontificia de Salamanca. En estos momentos es profesora de esta nuestra universidad y imparte docencia en asignaturas de grado y del máster en psicología. Es la directora del máster en psicología general y participa como miembro en el grupo de investigación en el grupo de investigación en cognición instruccional positiva. Ella nos va a hablar de este enfoque psicológico que comentábamos y ha puesto a su ponencia un título que es El silencio en psicología, qué significado tiene y qué relevancia adquiere en los procesos psicoterapéuticos. Va a ir abordando una serie de puntos que serán, en primer lugar, qué ocurre en nuestra cultura actual,
¿Por qué es importante que tengamos experiencia pues, en este proceso del silencio? ¿Cuál es el poder del silencio? ¿Por qué tendemos a rellenar los huecos? Y por último, ¿por qué es útil el silencio en la psicoterapia? Así que bienvenida, Alba, cuando quieras, pues damos paso a tu ponencia. En primer lugar, bueno, pediros disculpas por la no presencia y agradecer a la universidad y al equipo de informática el que me haya permitido estar pues de esta forma virtual, ¿no? Bueno, pues me ha gustado muchísimo la contextualización que ha hecho Charo del silencio, ¿no? Porque algunos de los puntos que ella ha resaltado voy a matizarlos ahora en mi exposición. En primer lugar, me gustaría decir por qué el silencio y la psicología, ¿no? Todos somos conscientes de que en psicología contamos con multitud de herramientas terapéuticas. Sin embargo, una que es muy obviada y que es muy útil es la del silencio. Por eso cuando Sara y Marisa se pusieron en contacto conmigo, ¿no? Para darme la posibilidad de hablar en este espacio y hablar del silencio, dije, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo desde este enfoque, ¿no? Porque es un enfoque que es muy obviado dentro de esta disciplina. De hecho, el silencio, si se sabe crear, si se sabe gestionar, ayuda muchísimo en los procesos terapéuticos. El silencio es un elemento que pertenece a la comunicación. Y aunque mucha gente cree, como bien ha señalado Charo, ¿no? que los silencios pues son espacios vacíos en la comunicación, todos los silencios tienen un significado. ¿Y cómo podemos conocer este silencio? Pues siempre a través del contexto en el cual se produce, evidentemente. De hecho, es muy curioso, ¿no? Cómo encontramos el silencio en situaciones tan dispares como ritos religiosos, muestras de duelo, reivindicaciones de todo tipo, conversaciones privadas. Ahora bien, si este elemento cobra especial importancia en un ámbito determinado, es en la psicología. De hecho, el silencio en psicología, como ya os he comentado, puede ser una herramienta muy útil y que puede estar al servicio de los terapeutas. Eso sí, para ello hay que tener un entrenamiento adecuado. Pero, ¿qué ocurre en nuestra cultura actual? Porque, vale, estamos haciendo alusión al silencio, a la relevancia que éste tiene, pero vivimos en una sociedad y en una cultura en la que vivimos acelerados, rodeados de ruido. Tanto es así, y esto es importante que prestéis atención, que la Organización Mundial de la Salud calcula que unos 340 millones de habitantes de Europa Occidental perdemos años de vida saludable debido al ruido. O sea, fijaros la relevancia que tiene. El ruido nos afecta al sueño, a la concentración, a la productividad, a la presión arterial, al corazón. Pero cuando pensamos en frenar y en escuchar, el miedo nos invade. No sé qué ocurre, que como había comentado Charo, tenemos que poner televisión de fondo, música de fondo. ¿Qué ocurre con el silencio? ¿Por qué el miedo nos invade? No lo sabemos hacer. El silencio nos da espacio para pensar y alimenta nuestra mente, y esto nos produce incomodidad. Tendemos muchísimo a hablar y no escuchamos. Solo oímos nuestro propio discurso repetido y esto evidentemente no nos aporta nada. Cuando hablamos de resolución de conflictos, debemos entender que si no escuchamos a la otra persona, y para eso es importante que nos callemos, no salimos de nuestras propias ideas y no nos empapamos de lo que nuestro interlocutor intenta explicar. Lo más curioso es que cuando quien tenemos enfrente nuestra se calla, lo tomamos como una ofensa, un castigo, pero no es así. De hecho, una de las virtudes a las que debemos aspirar es a tener la capacidad de escuchar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Si queremos llegar a ser grandes profesionales de la psicología, sobre todo, pero no solamente para llegar a ser grandes profesionales de la psicología, sino si queremos llegar a ser grandes personas. Debemos de cultivar muchísimo la capacidad de escucha a nosotros y a los demás. Por ello, una nueva oportunidad de acercarnos a este silencio deviene de la mano de la universidad, no solamente con espacios como este, ¿no? sino con los ejercicios espirituales en los que yo misma tuve la suerte de participar este año y que os recomiendo a todos, ya que son momentos de silencios, pero también momentos de muchos encuentros. Fijaros la paradoja, ¿no? Vale, y ahora, ¿por qué es importante? Que es otra de las cuestiones que supongo que ahora mismo os estáis planteando, ¿no?
Tal vez pues porque no disponemos de hábitos o costumbres que nos inviten más a la reflexión y al autoconocimiento, pese a que yo creo que no hay duda, ¿no?, de todos los beneficios que ello nos aporta. Pero bueno, por si hay alguna duda, no os preocupéis, que os los voy a recordar ahora mismo. Primera pregunta o primera cuestión que me planteé cuando tuve que desarrollar un poco esta ponencia, ¿no? ¿Cuál es el poder del silencio? Porque parecería mentira, ¿no? Pero el silencio está llenísimo de poder. Al no tener un contenido léxico, los silencios pueden parecer inocuos o incluso inútiles, pero son muchísimas las situaciones en las que el silencio puede ayudarnos en nuestro día a día. Además, los seres humanos necesitamos silencio a todos los niveles. Aunque no nos lo digan, vivamos en una sociedad del ruido, aunque el ruido esté constantemente con nosotros como seres humanos necesitamos el silencio. Por ejemplo, y claro, ahora me voy un poco más al plano psicológico, ¿no? Es frecuente que cuando una persona se altera y comienza a discutir con otra, lo habitual es que la tensión comience a incrementarse, ¿no? Si esa tensión es alimentada con una réplica a esa discusión, es decir, si no nos mantenemos en silencio, ¿qué va a ocurrir con esa discusión o con esa tensión que ya está en el ambiente? Pues que evidentemente va a ser mucho más pronunciada y mucho más prolongada en el tiempo. Sin embargo, si en una situación como la que os acabo de comentar, optamos por guardar silencio y escuchar educadamente los argumentos de la otra persona, y con esto no quiero decir que compartamos los argumentos que nos esté dando. Nosotros podemos mantenernos en nuestra postura de no estoy de acuerdo para nada con lo que esta persona me está comentando y muchísimo menos con las formas, ¿no? Sino simplemente nos callamos para intentar mitigar la situación. ¿Para qué? Para disminuir esa tensión, para no seguir reforzando esa conducta. Porque fijaros, si en una situación de conflicto en la que una persona está muy, muy, muy alterada, nosotros continuamos con ese estado, lo que conseguimos es justamente todo lo contrario. Reforzamos esa conducta y la persona evidentemente va a seguir alterada y en ese estado de tensión. De hecho, si vamos más allá, los silencios son necesarios porque hay situaciones en la vida que no predisponen al uso de la palabra. Y os voy a poner un ejemplo también de esto. Ante una pérdida, por ejemplo, las palabras cobran una dimensión ridícula en comparación con la intensidad emocional de este tipo de situaciones. En una situación así, el silencio adquiere muchísimo más valor que cualquier palabra que podamos. De hecho, lo que valoramos en ese momento es la presencia de la persona, más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, el silencio es una forma de comunicar, que al contrario de lo que se pueda pensar, no significa estar ausente. De hecho, en este tipo de situaciones significa justamente lo contrario. Significa estar presente, prestando apoyo y mostrando respeto. Pero y entonces os preguntaréis, si el silencio es tan importante, ¿por qué tendemos a llenar los huecos? Pese a que está estudiado que el silencio disminuye el estrés al reducir los niveles de cortisol y adrenalina, ahí mi parte más neuropsicológica, ¿no? La falta de costumbre nos incomoda de tal manera que tendemos a llenar huecos. Por ejemplo, si vemos que al contar algo la otra persona se calla, empezamos a dar más y más información para ocupar el espacio, pero esto no tiene sentido. Es algo similar a las personas que detestan estar solas y siempre buscan un ruido de fondo. Y conocemos a alguna persona así, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho anteriormente. El silencio nos da ruido. De hecho, las personas que sienten tanto miedo a estar solos, pues tienden a poner la música, la televisión, como nos ha comentado Charo, cualquier cosa para no estar con sus pensamientos o en una conversación de tú a tú. Y todos sabemos la relevancia que tiene no hablar con los otros, sino hablar con uno mismo y hablar con lo que está dentro de nosotros. Pero sin embargo, nos da tanto miedo conocer la verdad que preferimos poner la televisión, poner la radio, poner cualquier grabación que tengamos en el móvil pendiente, todo con tal de no escucharnos y escuchar la verdad que está en nuestro interior. Vale, esto un poco más la parte espiritual, pero ¿y en psicoterapia? ¿Qué pasa en psicología clínica? Pues en psicología clínica, en una psicoterapia, los silencios son determinantes. ¿Por qué?
Pues porque a través de los silencios, o a través, mejor dicho, de las sesiones de psicología, los psicoterapeutas intentamos evocar cambios que favorezcan la salud mental de las personas. Y estos cambios, ¿cómo se producen o cómo aparecen en la sesión? Pues a través de reflexiones de los pacientes a propósito de su situación, de sus opiniones, de lo que pueden o no pueden hacer al respecto. Y estos cambios suelen ser evocados a través de la palabra, de la argumentación y el cuestionamiento por parte del profesional. Sin embargo, también pueden ser evocados por los silencios. Por lo tanto, los silencios en un contexto clínico fomentan la reflexión, el pensamiento y la pausa. Nuestro día a día suele ser frenético, lleno de estímulos, de todo tipo de presiones, y no solemos contar con espacios que nos ofrezcan silencio. Además, en la consulta de psicología, el silencio pues, nos puede servir como una técnica de espejo, ¿no? Que es una técnica que para los que no sois psicólogos solemos utilizar mucho, ¿no? Que es, pues eso, ponemos al paciente enfrente de un espejo y le hacemos hablar consigo mismo. Pues esto es un poco también lo que nos permiten estos silencios, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona lanza una pregunta al terapeuta, si éste responde con un silencio, ¿no?, debidamente ejecutado, puede provocar que la pregunta formulada con la intención de conocer una respuesta por parte del profesional sea finalmente respondida por el paciente. Imaginaros cualquiera de vosotros que ahora mismo lanzáis una pregunta, pero la persona que tenéis enfrente se queda callada durante un largo periodo de tiempo. Eso os llevaría a otra pregunta, ¿no? O finalmente a dar la respuesta que estabais buscando en la persona que tenéis enfrente. Por lo tanto, el silencio en psicoterapia, evidentemente debidamente formulado, favorece que los propios pacientes o clientes o personas que tenemos delante, que los que están ahí son mis alumnos o los que nos están viendo saben que no me gusta decir paciente porque parece que es un sujeto pasivo y para nada es así, pues lleguen a conclusiones, ¿no? Lo cual evitaría cualquier tipo de imposición por parte del terapeuta. Por lo tanto, por concluir un poco todos los aspectos, ¿no?, que he comentado, que han sido varios y supongo que esto ahora va a acarrear muchísimas preguntas, el silencio en psicología es necesario. Y no solamente en psicología, creo que ha quedado claro con la intervención que estoy haciendo, que es necesaria en todos los seres humanos. El silencio es necesario en todos y cada uno de nosotros. Es una herramienta que debemos usar. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, y esto ya un poco en el área de la psicología, pues las psicólogas y los psicólogos nobles, pues pueden tener problemas a la hora de crear silencios en la terapia. Es algo muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque hay inseguridad, ¿no? Al final, cuando comenzamos los procesos terapéuticos, hasta que no tenemos un gran bagaje, pues no vamos a dominar los silencios de forma correcta. Exponerse a crear estos silencios va a mejorar muchísimo la comunicación en la terapia psicológica y por ende va a contribuir muchísimo a la mejora de nuestro desarrollo profesional. Por eso desde hoy os animo a todos los presentes y sobre todo a todos los psicólogos, ¿no?, que nos están escuchando, a que participéis en estos ejercicios y participéis en todas las opciones que tengáis de practicar y desarrollar el silencio. Y me gustaría finalizar bueno, pues haciendo alusión a un grande de la psicología, que es Watzlawick, que en su teoría de la comunicación, fijaros, decía que el silencio es altamente comunicativo y que una persona esté en silencio puede implicar que no quiere hablar con nosotros, que está incómodo ante un tema determinado, ante una persona o ante una situación, que no se ha percatado o no le importa nuestra presencia, o que está reflexionando o descansando, que está bloqueado y así una infinidad de posibilidades. Por eso, pues quiero un poco, ¿no?, alentaros a todos a que prestemos mayor atención a los silencios y que ante ellos no intentemos llenarlos de ruido, sino todo lo contrario, ¿no?, sino que nos paremos, nos detengamos y realmente intentemos entender qué es lo que le ocurre a la persona que tenemos delante, si es que no quiere, no puede o simplemente que está en silencio, ¿no? Es un poco el mensaje que quería transmitiros en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alba, por tu exposición. Ha sido realmente enriquecedora el poder conocer pues, ese punto de vista del poder que tiene el silencio
por parte de la psicología. Luego daremos unos últimos matices y pasaremos al turno de preguntas. Pero ahora me gustaría darle la palabra a David Sanz, que es doctor en Economía, es profesor de nuestra universidad. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y en la actualidad dirige el Servicio de Relaciones Internacionales. Como él dice, está felizmente casado y es padre de 3 hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me gustaría darle paso a él y a su exposición para que nos comente pues, su punto de vista sobre la fuerza, el poder del silencio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. No está, Eduardo, no está la presentación cargada, me parece, no sé. Ah, vale, bien, está ahí la presentación, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y yo imagino que todos, cuando os habéis levantado por la mañana, habéis pensado, habéis visto lo que tenéis delante en el día y seguro que habéis pensado, pero qué charla tan rara me invitan la universidad a asistir, ¿no? La fuerza del silencio. Mi exposición no va a ser de tipo científico como la ha hecho Alba, que me parece que nos ha dado una lección sobre lo que la ciencia de la psicología va investigando y descubriendo sobre el silencio. Mi exposición es más de tipo más vivencial. Yo lo que os quiero contar es el mayor descubrimiento de mi vida, que es el silencio. Para mí, lo que os voy a explicar ahora es lo más importante que me ha pasado. Entonces, os animo a que prestéis mucha atención y que también lo escuchéis con la mente abierta, ¿no? Aquí tenemos una imagen que nos muestra, es una parábola de Jesús, el silencio, bueno, que en el fondo es el encuentro con Dios, claro, como un tesoro escondido, ¿no? Que el que lo encuentra ya no valora nada más. Bien, os quería hacer una pregunta que ¿no vivimos todos un poco desparramados hacia el exterior? ¿En qué sentido desparramados? Es decir, las redes sociales, ¿no? Es decir, el entretenimiento ilimitado, infinito, en el que estamos bombardeados y en el que también disfrutamos, evidentemente, ¿no? Pero nos lleva una mirada continua hacia todo lo demás, ¿no? La actualidad política, militar, climática, que es un estrés, casi es mejor no ver las noticias, ¿no? Pero estamos muchas veces enganchados en bulos que van por internet o en no tan bulos, o en bulos que van por las redes, por los canales oficiales, que también hay muchos. O también pues, los amigos, la fiesta, ¿no? Que quizás es más propio de la juventud, pero bueno, también de la gente también más adulta. El consumismo, ¿no? Es decir, buscar la felicidad en la materia, en lo creado, en el dinero, en la ropa, las joyas, los coches, ¿no? Tantas cosas. En la sexualidad también es claramente una oportunidad que la vida nos ofrece, ¿no? Nos pone de desparramarnos, ¿no? Es decir, yo creo que esto es algo que somos todos muy conscientes de cómo es algo que nos desenfoca muchas veces, ¿no? También el consumo de ciertas sustancias, alcohol, tabaco o drogas más duras como la cocaína o la marihuana, que quizás algunos de vosotros habéis probado, conocéis, consumís. Bueno, si os dais cuenta, pues hay, muchas veces si nos analizamos, vivimos de una manera con un acento en lo exterior, con un deseo desordenado de tantas cosas. Y hay gente que vive de una manera más desordenada que otras personas, pero todos tenemos un cierto desorden, ¿no? Porque a veces emerge. Y bueno, yo, en mi caso, como digo, esta es una charla más vivencial, pues por supuesto, cuando era más joven, pues tenía también bueno, pues un mayor desorden, ¿no? Ahora creo que estoy un poco más ordenado, ¿no? Pero que cada uno haga una reflexión personal de qué pasiones hay en su vida, qué pasiones, en qué gasta su tiempo, su atención, su energía, y que se pregunte
¿cuál es la inevitable consecuencia de todo este ruido, de toda esta distracción continua? Al final, todas estas distracciones que he señalado, todos estos estímulos que he señalado, al final, ¿a qué te llevan? Muchísimas veces, ¿no? A vivir dando tumbos y a meternos en muchos problemas. Y yo estoy seguro, estoy segurísimo de que todos vosotros sabéis de lo que estoy hablando y podéis ponerle nombres, fechas a todos estos problemas, ¿no? A todo este desorden que muchas veces tenemos y que se manifiesta a veces pues, en fracasos académicos, fracasos relacionales, corazones rotos, también en relaciones estropeadas, en estropear el propio cuerpo, ¿no? Es decir, en un cierto desorden, ¿no? En no apreciar lo que nos dan. Y bueno, pues son ruido, atenciones, y vamos un poco pues, como pollo sin cabeza, y esto no lo digo desde la teoría, lo digo desde la experiencia también. Y bueno, yo personalmente la verdad que así estuve muchos años así, hasta que descubrí el silencio, descubrí ese tesoro infinito que reside dentro de nosotros y que es el secreto de una vida más ordenada. ¿Y qué es el silencio? Cuando hablamos de silencio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de desconexión, estamos hablando de todos esos estímulos que tenemos y que son muy humanos y en los que hemos caído, muchas veces son charcos en los que hemos caído tantas veces. No digo que ir con los amigos sea un charco, ¿no? Pero cuando es algo desordenado, pues sí que puede serlo, ¿no? No digo que ver Netflix, una serie, sea algo desordenado, pero si toda mi atención es eso, quizás sí que lo es, ¿no? Bueno, pues la primera condición para el silencio es desconectar de todo eso. Es decir, bueno, todos esos estímulos los dejo fuera, los dejo de lado, ¿no? Y la segunda condición es tener una mirada hacia mi interioridad, hacia mi yo. Entonces el silencio no es una cuestión sencillamente de callarnos. Digamos que esa sería una condición material, ¿no? Pues no hablar con alguien, porque entonces si no es que no hay silencio. Es más, pero no es algo tan el silencio como una ausencia de ruido, sino como una mirada a nuestro interior, porque es que no somos robots, no somos muñecos de paja, todos tenemos un interior con una profundidad que seguramente muchos de vosotros todavía no habéis descubierto. Igual sí, no lo sé, pero es una interioridad que además que se descubre de manera continua, es algo interesante. Entonces yo aquí os propongo, os explico también, como digo, es una charla más vivencial, pero la clave del silencio es efectivamente la desconexión y la mirada hacia el interior, ¿no? Bueno, pero ¿y esto del tesoro de silencio qué esconde? ¿Qué tiene? ¿Por qué estoy diciendo que esto es lo más importante que me ha pasado en mi vida y que para mí es un verdadero privilegio poder compartirlo aquí? Porque obviamente hay muchas personas que han descubierto este tesoro a lo largo de los tiempos y en esta universidad y en muchos sitios hay personas que son mucho más expertas que yo en silencio, ¿no? Sencillamente yo aquí cuento mi humilde experiencia. ¿Pero qué esconde el tesoro? Yo diría que esconde tres cosas, pero antes de nada os pido apertura mental otra vez y yo, la verdad que yo soy economista y soy una persona que me gusta mucho pensar en los porqués. Y yo la verdad que os reconozco que hace unos pocos años, hace no tantos años, yo era una persona agnóstica, sin ningún tipo de creencia. Bueno, obviamente pues me gustaban el bien, ¿no? Las cosas, pues las conductas éticas, eso sí que lo apreciaba, pero nada más allá, ¿no? Y había algo que me obsesionaba, que es el problema de la vaca. Y os voy a explicar qué es esto de la vaca. Pues yo resulta que decía, bueno, pero conocía, por ejemplo, a gente religiosa, gente que iba a misa, sacerdotes, monjas, y decía, pero esta gente ¿qué hace, no? Es decir, ¿y la religión? Pero esto no es un vestigio del pasado, es una cosa de la Edad Media, ¿no? Pero ¿cómo sigue en el siglo XXI, no? Y claro, las vacas también siguen desde el pasado, ¿no? Es una cosa que también sigue hoy. Y uno piensa, ¿y por qué las vacas, os pregunto, ¿por qué las vacas siguen con nosotros? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien me puede decir por qué las vacas están con nosotros? Así a viva voz. ¿Alguien dice una palabra? Necesito oír la palabra. Que no oigo muy bien. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No se atreve nadie? ¿Estáis murmurando? ¿Por qué?
Ah, porque son muy útiles, claro, porque son útiles. Las vacas son útiles y las vacas, ¿sabéis qué? Van a llegar a Marte, os lo prometo que van a llegar a Marte. Y van a llegar a Saturno, van a llegar a otras estrellas porque son muy útiles. ¿Vale? Y entonces la religión, ¿por qué sigue con nosotros? Porque es útil. Porque es útil, es muy útil para el ser humano. No es una tradición, no es una superstición, es algo útil. Por eso la gente ha construido grandes catedrales para adorar a Dios, porque es útil, utilísimo. Y esa es la cosa que a mí no me encajaba muy bien en la mente. Y luego también me hacía esta pregunta, ¿seré yo la persona más lista, no ya del mundo, de la historia? Y claro, yo que a veces puedo caer en cierta soberbia, decía, hombre, del mundo creo que no, pero ya de la historia seguro que no, ¿no? O sea, es decir, ¿y por qué algo que tanta gente tan inteligente ha perseguido, ha dedicado su vida a ello y que sigue hoy? ¿Por qué? ¿Por qué es esto del silencio? ¿Qué es esto de la religión? Porque cuando hablamos de religión, en el fondo estamos hablando de silencio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de silencio no solamente es callarnos, obviamente la religión trata justamente del silencio. Bueno, entonces, 3 beneficios que tiene el silencio, 3 tesoros inmensos que los sabios de todos los tiempos han sabido descubrir. Y toda esa gente tan inteligente que ahora nos rodea en el presente y en el pasado, ha descubierto. Bueno, lo primero, el autoconocimiento. Cuando uno se calla y mira hacia su interior, se descubre tantas cosas de él, tantas cosas, pero dices, bueno, y es que este defecto que tengo, anda, pero si está relacionado con esta virtud, porque resulta que la gente guapa suele ser muy vanidosa y la gente lista suele ser muy soberbia. ¿Eso no lo habéis pensado, que no? O igual sí, no lo sé. Pero es una cosa que vas descubriendo, ¿no? Y la gente, pues que tiene muchas cosas, pues resulta que no valora las cosas. Es decir, y eso es un ejercicio interior que vas haciendo y dices, uy, pues fíjate esto, ¿no? Autoconocimiento, conocerme a mí mismo. ¿Por qué reaccioné de esta manera en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué no me cae bien esta persona? ¿Por qué caigo en este tema? Etcétera, ¿no? Y luego también al interiorizar me doy cuenta de los matices de la vida, de las razones del otro, de las mías. Y entonces me vuelvo un poco más empático y amable, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo conecto todo. Cuando uno está en silencio descubro qué falla en mis relaciones, qué falla en mí, qué falla en mis estudios. No, es decir, veo un poco por qué tengo este rasgo de personalidad, por qué tengo este otro. Bueno, es un ejercicio de aceptación. Entonces, la primera cuestión, el primer beneficio, diría que es el autoconocimiento. El segundo es el orden. Cuando uno está en silencio, analiza su vida, analiza su día a día, se da cuenta de cosas que hay desordenadas en nuestra vida y es fácil ordenar, pensar, priorizar. Y entonces eso, pues da mucha paz, da mucha armonía. La verdad que es uno de los beneficios del silencio es ese, ¿no? Entonces ya tenemos 2 beneficios. Primero, me conozco a mí mismo, conócete a ti mismo, que es algo que ya viene hasta de los griegos, ¿no? Es importantísimo conoceros. ¿Os conocéis? Yo os aseguro que no, os conocéis un poco. Yo también me estoy empezando a conocer, y luego ese silencio me da mucha paz, porque me pone en mi lugar, me pone en mi sitio y me permite ordenar y quitar lo que no está bien de mi vida. Y bueno, hasta aquí igual, pues esto valdría para una charla un poco más así secular, agnóstica. No he dicho nada muy especial, ¿no? Tampoco he dicho nada. Solo he dicho que pues uno se conoce y es la paz. Bien, bueno, pues ahora, por favor, os pido, a ver, ahora, esto del silencio, vamos a lo más importante, que es la tercera cosa, que es descubrir la nuez. Vamos a ver, como yo soy así, me gustan los porqués, yo veía las iglesias y veía la religión y digo, ¿qué es esto de la religión? ¿Qué es esto de las iglesias? Es una cáscara vacía. Es un conjunto de preceptos éticos, son los 10 mandamientos. Una suerte en el fondo de, normas lógicas que, pues no matarás, pues es lógico, ¿no? No robarás, pues es lógico. Es decir, son cosas que respetar las normas, pues es lógico. Es decir, bien, pero dentro no hay nada. Dentro, ¿y por qué? Pero algo ahí, ¿y por qué y decía, la gente va a misa, pues va a misa porque va su abuela. Yo pensaba esto, pero claro, ¿por qué va la abuela? Bueno, pues en el silencio lo que se descubre es la nuez. Que la religión... Bueno, perdón, aquí me emociona hasta un poco. Que esa interioridad no estás solo tú, hay algo más. Y es algo que
Los que no tengáis fe, pues diréis, este hombre está loco. Yo lo hubiera pensado también hace unos años. Pero en el silencio Dios se manifiesta, es así. Y de muchas maneras, la verdad es que es algo curioso, porque uno va hablando con las personas que han experimentado esto, y es de muchas maneras. Es algo curioso. Yo os podía contar mi manera, o la manera que no es mi manera, la que Dios se me manifestó a mí. Pero la religión no es un conjunto de normas, no es una tradición, no va de eso. Es el contacto con lo trascendente, ¿no? Entonces, cuando uno hace ejercicios de silencio, de interioridad, además de toda esa orden y paz, que evidentemente pasa, y autoconocimiento, descubre al otro con mayúscula, ¿vale? Y esto es algo, y os repito, repetiros la pregunta, ¿soy yo la persona más lista de la historia? Pues igual no. Entonces, lo normal es verdad que en la sociedad que vivimos, que fomenta el ateísmo y el cientificismo malentendido, ¿no? Pues esto parece una locura, claro, pero realmente no es una locura, es real, claro, es real, es muy real. Entonces, cuando uno, y os pido esa apertura mental, porque estoy contándoos mi tesoro escondido, es decir, yo de verdad que esto es, pienso en mis hijos y digo, a mí me da igual que mis hijos aprendan matemáticas o inglés, me da igual, a mí me importa esto, que aprendan lo del silencio, y por eso os lo cuento. Entonces, existe una realidad trascendente que realmente no solamente los católicos hemos descubierto, también está en otras religiones, por supuesto, porque en ese silencio hay un encuentro, pues es que, bueno, hay pues diferentes corrientes religiosas porque lo interpretan de unas maneras u otras. Yo creo que es una profundidad un poco más imperfecta, ¿no? Bueno, eso lo dejo a los teólogos, pero cuando uno hace silencio, interiorización, se encuentra con el otro con mayúsculas, con Jesucristo en realidad, con Dios. Y si uno lee, por ejemplo, las vidas de los santos, lee al propio Jesús que antes de su predicación pública se va a hacer silencio al desierto, anda, y se vaya al desierto 40 días y 40 noches, ¿no? Y bueno, pues ahí, encuentra ahí su relación con Dios. Y si uno lee el Evangelio, Jesús rezaba mucho, Jesús rezaba mucho, está todo el día rezando. Se iba ahí por la noche a rezar, se escapaba porque necesitaba también silencio, ¿no? Y lo veis en cualquier biografía de santos, y muchos santos eran grandísimos pecadores antes de santos, eso es la mayoría. Y ellos luego encuentran en ese silencio una reforma de su vida y la conexión con lo trascendente. Es interesantísimo. Pero claro, fijaos en el Evangelio, qué bonito esto. Y dice, ¿dónde está el reino de Dios? Y os lo dice Jesús, tampoco hay más que leer el Evangelio. Dice, en aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque, mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y esto es algo que pensamos a veces que el reino de Dios, pues, bueno, no sé, está no lo sé, igual en la cima de una montaña, ¿no? O no sé, o qué pensamos, pero en realidad está justamente en esa interioridad, en ese encuentro, ¿vale? Hay muchas formas de favorecer el silencio. Por ejemplo, una muy buena es realizar un balance diario por las noches. Cuando antes de irme a dormir, puedo parar 5 minutos, dar gracias por las grandísimas cosas que he tenido a lo largo del día, éxitos, pero también porque tengo 2 riñones, y también porque mi madre tiene 2 riñones, ¿vale? Y también porque tengo un techo donde dormir. O sea, es decir, que no solamente porque me sonrió esa persona que me gusta o porque me salió bien una exposición, ¿no? También por cosas más que a veces damos muy por supuestas. Bueno, ver un poco, oye, dar gracias y ver, oye, ¿yo en qué he fallado? ¿Qué podía haber hecho mejor? Y me puedo proponer algo para el día siguiente. Y entrar en un diálogo, porque eso es lo importante, con el Señor. Decir, bueno, Dios mío, tú que lo ves todo, fíjate, en este aspecto creo que ayúdame a hacer esto mejor, o cuando vemos a Dios, que es la perfección, vemos nuestra imperfección justamente, ¿no? Otra propuesta, oye, pues ¿por qué no vais a hacer el Camino de Santiago? U otra peregrinación, porque son momentos de silencio, de encuentro, bueno, trascendente también, ¿no? Otra propuesta, por supuesto, ir a misa. Ir a misa no penséis que la gente va a misa por una costumbre o por cumplir, la gente va a misa porque es el alimento de su vida. La gente que disfruta, si empezáis a ir a misa, yo os hago una propuesta, ¿por qué no vais a misa 60 días seguidos? A ver qué pasa. 30, venga, 30. No es tanto, es 30, es media hora o 40 minutos, tampoco es para tanto. Y a veréis, y luego hablamos. Si vais con buena disposición, a ver qué pasa.
Por supuesto, retiros y ejercicios espirituales. Se ha comentado, que igual esto alguno piensa, esto para mí es mucho. Bueno, de nuevo, en lo de la vaca, pues es una metodología de interiorización, de encuentro con el Señor, pues que lleva cientos de años dando vueltas. De nuevo, ¿soy la persona más lista de la historia? Os aseguro que no. Yo no, desde luego. Entonces, os animo, porque no nos fiamos de todas esas personas que antes que nosotros han encontrado ese silencio, han reordenado su vida, han quitado todas esas malas hierbas que nos crecen en el corazón, a todos, a mí también. Y bueno, quería terminar pues con una canción muy bonita, que no voy a cantar del todo, que todos igual conocéis, es una canción a la Virgen, que dice, que solo me quedo con una frase, ¿vale? Porque no me la sé del todo, siempre se me olvida, que dice ¿cuántas veces siendo niño te recé? ¿No? ¿Os acordáis? Y entonces hay una parte muy bonita que dice, por caminos que se alejan me llevé. Pues eso. Muchas gracias. Pues vamos a volver. Pues muchísimas gracias a Alba y a David. Vamos a hacer una breve síntesis de lo que nos han comentado cada uno de ellos. Alba nos ha estado comentando cómo muchas veces el silencio nos produce incomodidad porque supone hacer un ejercicio de salir de nuestras propias ideas, salir de nosotros mismos, de escuchar nuestro propio discurso en rumiación y llegar a un espacio donde nos encontramos con el otro. Vivimos en un mundo que es excesivamente egocéntrico, todo es por mí, por mí, por mí. Muchas veces supone todo un reto salir de nosotros y encontrarnos con el mundo, con el prójimo. Eso es un ejercicio importantísimo que pasa por cultivar el silencio. También hablábamos del poder del silencio. ¿Qué nos ofrece? En primer lugar, a veces pues, nos ayuda a dejar de reforzar ciertas conductas conflictivas. O incluso decíamos que a veces el silencio vale más que, en lugar de una imagen vale más que 1000 palabras, el silencio también puede valer mucho más que 1000 palabras. Supone estar con la otra persona. Es decir, tu mera presencia me basta. Cuento contigo, sé que estás aquí, no hace falta que me digas nada. Ya me lo estás transmitiendo todo simplemente con tu presencia. Muchas veces, como decía Alba, evitamos el silencio por el mero hecho de enfrentarnos a una verdad que se encuentra en nuestro interior. No queremos hacerle frente y, por lo tanto, cualquier forma es buena para evadirla. En psicología esto adquiere una importancia tremenda porque precisamente lo que se busca es la reflexión del paciente, por lo tanto, todo pasa por enseñarle a estas personas a cultivar los silencios y a saber sacar un provecho. Como decía, por otro lado, David, no solamente es estar en silencio y desconectarse de esos estímulos desordenados que nos contaba sobre el estar en medio de la actualidad, de la fiesta, del consumismo, de las redes. No solamente es desconectarse de todo eso, sino también dirigir la mirada hacia el foco correcto. En ocasiones la mirada tiene que estar enfocada hacia nosotros y puramente a nuestro interior, pero no nos podemos quedar solamente en eso, porque ahí caeríamos de nuevo en el problema que comentábamos, el egocentrismo. También en el silencio tenemos que aprender a mirar hacia el exterior, donde se encuentra Dios, donde se encuentra nuestra espiritualidad, donde encontramos el contacto con un amigo. Uno no puede enfrentarse, pienso, y corregidme Alba, David, como en el momento en que queráis, uno no puede exponerse a los momentos de silencio o de oración como una obligación, sino que es un gusto, es un deleite el decir, voy a compartir este rato de oración, voy a hacer unas oraciones verbales porque voy a rezar el Padre Nuestro, la Ave María, me lo sé, perfecto, pero después tenemos que cuidar ese diálogo interior con el Señor, que es el que nos va a ir poniendo tantos frutos, tantos bienes en nuestra vida y es el que va a reforzar el encontrar ese orden en nuestro día a día. Nos comentaba David algunos beneficios del silencio. En primer lugar, el autoconocimiento, como también hemos comentado con Alba, nos ayuda a poner orden en la vida, a encontrar esa paz y armonía que nos quita todo lo desordenado que vamos viviendo de forma constante. Nos comentaba también David el descubrir la nuez.
hay que encontrar a Dios en ese silencio, no nos podemos quedar solamente en la apariencia, en lo externo. Y por último, pues unas claves para potenciar el silencio, que es lo primero, realizar un balance y una acción de gracias. Muchas veces estamos tan metidos en nuestras rutinas que, exactamente como comentaba, no tenemos ni idea de lo agraciados que somos. Y como se comentaba en las lecturas de hace unos días, de este mes de octubre, donde hemos hecho las témporas de acción de gracias, es muy importante darnos cuenta de que por nuestras fuerzas no podemos nada. No podemos nada, es que somos seres humanos, como decía David, soy el más listo del mundo o de la historia, es que por nuestras fuerzas, nada. Si Dios no nos da las herramientas, si no nos da la fortaleza, si no nos da la perseverancia, si no nos da todas las virtudes, es muy difícil que nosotros consigamos nada por nuestros propios medios, es que no llegaríamos. Entonces es muy importante en el silencio encontrar pues tantos dones que Dios nos ofrece y que tenemos que ir cultivando, eso ya es responsabilidad nuestra. Dios pone los talentos, pero ya está en nosotros el querer cultivarlos, sacarles provecho y en su día devolverle el doble de lo que nos ha ofrecido, o nada, o una milésima parte, pero que hayamos hecho un buen trabajo con eso que se nos ha ofrecido. Y si no somos conscientes de los dones que se nos ha dado, nunca podremos explotarlos en la medida en que corresponde. Y creo que ese es una de las cosas más importantes, las que debemos focalizar nuestros silencios, nuestros ratos de oración, por supuesto reforzado con participar en los sacramentos, en la Eucaristía, en poder hacer peregrinaciones, retiros. Todos son herramientas puestas a nuestra disposición para profundizar en nuestra vida espiritual, para reforzar ese trato con un amigo que es Jesucristo y para poder descubrir cuál es la misión y la vocación que Él tiene para nosotros. Yo pienso que es lo más grande que se nos puede dar en esta vida, el saber descubrir y tener el discernimiento correcto de cuál es el plan que Dios ha puesto para mí y poder cumplirlo a rajatabla, según su voluntad. Será la manera de alcanzar la felicidad. Si no hacemos este ejercicio de análisis, de introspección y también de salir de nosotros para encontrarnos con Él, será muy difícil. Por lo tanto, creo que ha quedado evidenciado que el silencio tiene una fuerza poderosísima y que debemos potenciar, reforzar y cultivar día a día. Con esto me gustaría daros paso a vosotros. Si tenéis alguna duda, tanto para David como para Alba, podéis hacerles preguntas sobre sus ponencias o cualquier cuestión que podáis tener, pues adelante. Adelante. Muchas gracias por esta charla. Realmente fueron muy agradables escucharla a ambos. Mi pregunta es para la profesora Alba. Dice Alejandro Jodorowsky, procura que tus palabras sean tan bellas como tus silencios. Me gustaría saber qué piensa ella de este término que utilizó este connotado autor de la psicología. Gracias. Pues lo puedo hacer sobre ese enunciado y también voy a aprovechar ya que me habéis dado paso para agradecer a David su generosidad con todos nosotros por lo que nos has comentado hoy. La verdad que es muy importante todo lo que nos has dicho y esos momentos de descubrimiento y de encuentro a los que yo también he hecho alusión, pero sabía que tú ibas a abordar más esa parte y por eso te lo dejaba a ti. Pero de verdad que me ha encantado, te has emocionado tú y también me has hecho emocionarme a mí. Porque es verdad que somos unos afortunados los que somos capaces de sentir y de vivir esos silencios, porque no todo el mundo tiene esa capacidad y debemos de dar gracias también por ello. Respecto a la frase que me ha comentado la persona que está en la sala, el comentario que yo haría o la alusión que yo haría a esa frase es que, no sé, siempre que tus palabras sean, le voy a contestar con otra frase, ¿no? Siempre que tus palabras no sean mejores que el silencio, ahórratelas, ¿no? Creo que es importante que sepamos escuchar
no solamente a nosotros, como he dicho en la ponencia, sino también escuchar al otro y a los otros. Y con esto quiero decir que cuando ejercemos la consulta, cuando estamos en psicoterapia, nos preparan mucho para abordar al paciente, ¿no? Pues ante un determinado problema sabemos y tenemos los mecanismos y las herramientas para actuar con ese problema, ¿no? O intentar hacerlo al menos. Pero sin embargo, en ningún momento, en ninguna materia nos enseñan a abordar el silencio. Y sin embargo, como os he comentado, el silencio está cargado de contenido. Creo que un poco a lo que se refiere este autor es a que seamos capaces de atender al contenido que nos muestran y que nos expresan los silencios. Y creo que con eso, si no, que me contestáis si no le he respondido. Muy bien, te agradece tu respuesta. Gracias, Alba. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias, David, por tu intervención y compartirlo con nosotros. Yo solo preguntarte desde tu experiencia personal, que creo que se corresponde en algo con la mía, ¿cómo te determinaste, dado tu vida anterior, tu vida alejada de Dios, del silencio, tu vida, pues sí, ¿no? Inmersa en el ruido y en lo que el mundo nos ofrece? ¿Cómo te determinaste a hacer ese espacio de silencio y dónde realmente encontraste la nuez? Es decir, ¿qué experiencia de la que nos has propuesto fue la que te hizo descubrir una presencia que siempre había estado, pero que hasta ese momento no habías descubierto? Bueno, muchas gracias por la... No sé si escucho. Sí, muchas gracias por la pregunta, Carmen. Bueno, pues la verdad es que en mi caso pues fueron muchas cosas, ¿no? De hecho, una cosa muy importante fue que una persona que se murió su madre, religiosa de esta casa, y la verdad que a mí me impactó mucho esa pérdida. Y luego hablando con ella, pues la vi también, que dije, bueno, esto, ¿qué tiene esta mujer, no? Que yo no tenga. Y tenía, lógicamente, el silencio, claro. Y luego, pues, sobre todo fue en ejercicios espirituales, es decir, una persona me animó a ejercicios espirituales y yo la verdad que reconozco que no me fiaba mucho. Me dije, ¿esto qué es? O sea, esto, si yo no voy ni a misa. Es decir, que a mí me pasaba esto, y una buena amiga mía, que no tenía ningún interés en que yo fuera o no fuera a esa experiencia, me refiero que no era la organizadora de esa experiencia, me dijo, mira, David, esto de los ejercicios espirituales, mira, solo funciona si vas, porque tú quieres, porque si no, no funciona. Y dijo, pero si vas, va a ser lo mejor que hagas en tu vida. Yo, uy, y fui. Dijo, mira, pues me voy a fiar. Y voy a ir. Y la verdad es que en esa experiencia encontré mucha paz, y eso ya me indicó que había, pues me sentía bien, ¿no? Como cuando comes unas verduras y al final luego te sientes bien, y cuando comes una hamburguesa con patatas, a veces luego no te sientes tan bien, ¿no? Bueno, pues esto fue así, pero en ese contexto de ejercicios espirituales la verdad es que, pues, esto es muy personal, claro, pero bueno, el Señor pues me regaló unos momentos de felicidad inmensa, tan grandes, tan grandes, tan grandes, y hasta de sensaciones físicas que es que yo digo, esto a mí no me pasa en un atasco. Estaba yo leyendo un libro, me acuerdo, de ejercicios espirituales, y de repente, pues, una inmensa sensación de felicidad, la mayor que he experimentado en mi vida. Oye, tengo 3 hijos, y me he casado, y he viajado mucho, y os aseguro que hice un montón de cosas, pero nada que ver. Fue algo, no sé, es que la palabra inefable es que está muy bien, es que no lo puedo expresar bien. Tan feliz, tanta felicidad, y ¿pero qué es esto? ¿De qué es esto? Y ahí me caí del caballo y dije, pero esto es Dios. O sea, Dios es que es tan real como una mesa. Lo que pasa es que hay que ponerse un poco a tiro, ¿no? Lo dice a veces Sara, cuando tienes que buscarlo un poco para que pase, pero esa sensación de tanta felicidad que me ha pasado más veces en esos contextos, es una felicidad sobrenatural, y ese fue el momento en que yo dije, esto no es ni psicológico, ni es algo que es sobrenatural. Entonces, bueno, pues ese momento de revelación que Dios tuvo, la generosidad, por mi cabezonería, porque yo creo que hay gente que tampoco Dios tiene que ser tan, entre comillas, pesado para manifestarse, porque hay gente que tiene más fe y más piadosa, pero yo, como igual no lo era tanto, pues Dios tuvo que ser muy generoso conmigo y mostrarme su
como acariciarme, fijaos lo que os digo. Ya sé que esto alguno está pensando, este hombre está loco, pero bueno, yo de verdad que os animo a que también esta ponencia os descoloque un poco y os invite a pensar que yo, por ejemplo, con 18 años era candidato de lista del Partido Comunista. Quiero decir que, bueno, pues no, jamás hubiera pensado que estaría yo aquí dando una charla sobre estos temas. Vamos, no es que no lo hubiera pensado nunca. Así que, bueno, fue en ese contexto. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero también, por ejemplo, fui a Tierra Santa, tuve la suerte de ir a Tierra Santa y la verdad, os digo, tenéis que ir a Jerusalén, porque y vais a ver lo que yo vi, que es un sitio enano, pequeñísimo. El Monte de los Olivos estaba como de la Universidad Católica de Ávila a las murallas de Ávila. Es que Belén está como, yo qué sé, como Brieva de Ávila. O sea, es todo tan de ahí, de estar por casa, que, pero bueno, esto es un pueblucho. Pero ¿cómo es posible que de este pueblucho saliera una sabiduría infinita que cambiara el mundo y cambiara mi vida? Es increíble. Y eso a mí también me impresionó mucho. Pero bueno, en todo caso, yo os invito a que os pongáis a tiro, que no sois los más listos del mundo, ni yo, fiaros un poco de la gente y de nuestros padres me refiero, de la tradición en la que estamos, que tenemos la inmensa suerte de ser españoles y la inmensa suerte de estar en una cultura católica. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues por último agradecer de nuevo la generosidad. Por favor, un momentito. Agradecer de nuevo la generosidad de Alba y de David por contarnos sus testimonios, por contarnos el poder que ha tenido el silencio en ellos. Y por último, pues al hilo de lo que estamos comentando, hay ejercicios espirituales. Os podrán dar más información a la salida, pero tenemos ejercicios espirituales del 28 de octubre al 1 de noviembre en Navarredonda de Gredos. Entonces, si alguno tiene la inquietud, tiene la curiosidad, quiere empezar a cultivar los silencios por algún punto, pues creo que será un momento espectacular para empezar en este camino. También recordaros que tenemos el código QR, no sé si todos lo tenéis, si no, de nuevo a la salida para que podáis rellenar un cuestionario sobre la ponencia de hoy. Así que, de nuevo, agradecer a Alba y a David su ponencia, espero que os haya gustado y ahora nos tenemos que poner nuestras manos a la obra. Así que, muchas gracias a todos.